y nunca se lo dijeron. Por información se entiende a toda una gama, diremos, de datos, de información precisamente, escogida y luego procesada para que ésta se constituya en un mensaje. Y un mensaje, bueno, un mensaje puede ser importante, puede ser menos importante, o puede ser determinante incluso para la vida en un contexto dado. En casi todos los países democráticos existe un sistema informativo separado de los designios del Estado, valga la redundancia, democrático, y digo esto porque esta misión estará basada en la información. Los sistemas de información y sobre todo, como acá en Desensitizer Live, desde donde les estoy dando las gracias por estar conmigo esta noche, pues acá hablamos del tema cubano, pues estaremos hablando esta noche precisamente del sistema informativo cubano, de ese gran antro de mentiras que últimamente el gobierno cubano, la dictadura cubana, si así usted lo quiere ver, depende de la parte del mundo en la que usted se encuentre, depende también del lado de la historia del cual usted haya decidido situarse, y sobre todas las cosas depende de cómo usted haya decidido comprender las cosas. Todo tiene un depende en la vida, e inclusive depende de que tengamos vida, depende de que sepamos pues digerir esta información, que todos pues podamos de una manera u otra integrarla y luego reprocesarla en nuestras cabezas para, a partir de nuestro pensamiento, a partir de nuestro ideal, pues crearnos un criterio, y este será el criterio que guiará nuestra vida, y este será igualmente el criterio que determinará, si así usted lo quiere, el lugar o el campo desde el cual usted mirará las cosas, el campo desde el cual usted se batirá contra quien usted decida. Y en el caso nuestro, el de los cubanos, como ya estamos dejando poco a poco pues debatirnos entre nosotros y nos estamos todos resumiendo a batirnos contra el régimen cubano, contra la dictadura castrista, contra, incluso si existe adjetivo más duro, pues contra la tiranía castrista. Esto es Desensitizer Live, lo reitero una vez más, y estamos en multi-stream, por stream. También usted me puede buscar en Twitch, en la plataforma para streamers, puede también buscarme en otra plataforma para streamers y unirse a mi canal, suscribirse, bien entendido, suscribirse, compartir, dar el like y, bueno, si usted lo entiende bien, si así usted lo quiere y quiere darme también vuestra información, pues también participar del chat, ¿por qué no? Escribir, dejar vuestro criterio y, bien entendido, yo lo estaré leyendo desde que esta emisión pues terminará. Les estaba hablando precisamente de la información, porque si todos recuerdan, y nada es inocente, nada de lo que pasa en dictadura, y vamos a centrarnos ya en el tema del cual siempre venimos a hablar, o por lo menos por el momento, porque como siempre he dicho, esta emisión pues tendrá su momento en el cual ya pues podré traer temas más interesantes que este tema del dilema cubano, vamos a decir, de la desgracia cubana, del cual hoy casi todos los cubanos que estamos en las redes, pues estamos haciéndonos eco. Quisiéramos todos, bien entendido, pues quisiéramos hablar de varios temas, de cultura general, de deportes, de sociedad, de otros temas, de tantos temas existentes, pero los cubanos tenemos que resumirnos y concentrarnos en este momento en lo que más nos interesa y en lo que más interesa precisamente a nuestra nación, que es la libertad. El regreso a la libertad que tanto añoramos desde hace, señoras y señores, desgraciadamente 63 años, o van a ser 63 años de aquí a 3 cortos meses, quizás a finales de este año. Vine una vez más, entonces, y quiero reiterarlo, vine una vez más a hablar del tema Cuba, pero hoy quiero centrarme en los medios cubanos de prensa, en los medios informativos de Cuba, en quienes distribuyen, en quienes procesan, en quienes crean sobre todo, quiénes son los autores intelectuales de todo esto y cómo nos tratan, o sea, cómo tratan la información para así de esta manera, subliminalmente si usted lo quiere, por medio de la propaganda, pues tratar al cubano, sumir al cubano y ¿por qué no? Porque como todo no está hecho para cubanos, pues Cuba no es una isla en el medio de, o sea, Cuba
es una isla en el medio del mar Caribe, pero Cuba no es una isla en el medio de un gran océano, en el cual, por ejemplo, y metafóricamente, esté comprendida nuestro planeta. Si nuestro planeta fuera un planeta cubierto de agua en su generalidad y en el cual solo hubiera esta isla de Cuba, pues la camarilla castrista, estos entes que preparan la propaganda cubana, que la susodicha información que sale de Cuba, pues solo tendrían que trabajar para amaestrar, si así usted lo quiere entender, porque a los animales, pues, ¿qué se les hace? Se les domestica, se les amaestra y no se les trata como a los seres humanos. A los seres humanos se les trata. Bueno, en Cuba como no se trata, pues esta camarilla, este antro de ampones que constituye la revolución cubana, pues lo único que hace es crear propaganda para que, de una manera o de un lado, el pueblo cubano se mantenga adoctrinado, se mantenga ignorante, y para que de otro lado usted que lo está escuchando, yo que lo escucho, y todo el que lo escuche, desde la latitud del mundo en la cual se encuentre, pues que no tenga más que decirse. Si es la información que da el gobierno cubano, pues ahí está, es verdadera. Y es así, la propaganda solo sirve a tergiversar, la propaganda solo sirve a confundir, y resumiendo el criterio, la propaganda, en el caso de los comunistas, solo sirve a fabricar tramas que en realidad vienen a cubrir la verdadera trama, a cubrir la verdadera realidad. Esto es así. Y nunca en otro sistema, y a partir de aquí, pues estaremos viéndolo en esta frase que les traigo. Como saben, siempre comienzo mis emisiones con una frase, y esta frase pues marca el hilo conductor de la emisión de Sensitizer Live. Nunca, quería decir, nunca en otro sistema anterior al comunismo e incluso anterior a la democracia, la información fue tan censurada como lo ha sido desde, vamos a decir, desde el principio del siglo XX. Vamos a decir, para con ello también englobar la parte que corresponde, la parte mal hecha que corresponde a la democracia, por haber esta también censurado información, por haber esta también confundido dando información y por haber tergiversado muchas veces los verdaderos hechos. Esto ha ocurrido en todas partes, mucho más desde el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que en los siglos anteriores y en los sistemas anteriores que imperaron en las sociedades humanas. No existió otra sociedad, incluso, que censurara más. No existió otra sociedad, incluso usted puede tirar vuestra memoria hacia el horizonte, o sea, el horizonte trasero, y comenzar a investigar, comenzar a hurgar en el pasado, y no encontrará, incluso en momentos en los cuales la Inquisición reinó en el mundo, en aquellos siglos oscuros, pues primeramente no había tanta información, pero la información que había, la poca información veraz que existía en aquellos tiempos, pues era utilizada, a pesar incluso de los tribunales de la Inquisición, era utilizada para evolucionar, era utilizada para que las sociedades de aquellas épocas, pues que entre sus contradicciones, pues que comenzaran a encontrar el camino hacia el progreso que nos ha traído hacia las sociedades de hoy. Cuando la información veraz, los conceptos reales, la ciencia, la técnica, la tecnología y los verdaderos diarios de prensa aparecieron, pues allí terminó de morir todo lo que quedaba de poder de la era oscura, aquel poder religioso que, como ustedes saben, sumió a la humanidad en siglos de crimen, en siglos de inquisición, pues así se llamó, en siglos de segregacionismo, si usted así lo quiere también. Y bueno, hemos llegado a este siglo en el cual aparentemente la información de manos de la tecnología, de manos de personas estudiadas, pues ha alcanzado una magnitud cimera, una magnitud que nunca antes había encontrado, nunca antes hubo tantos libros, por ejemplo, nunca antes hubo tantas emisoras de radio, tantos periódicos, y ahora llegando a esta época, pues ya usted ve, no hace falta ya todo eso, pues las redes sociales existen. Pero nunca antes en la historia, hasta el surgimiento de los periódicos,
creo que fue en 1700, y vamos a ver, puesto que les estoy hablando de Cuba, pero con esto de hablar de la información, tendré yo también que decirles que Cuba, ese país donde hoy en día no existen los periódicos, o bueno, existen los boletines, vamos a decir, porque un periódico de 1 o 2 páginas, como dije una vez acá en el metro, los del metro parisino, pues son más densos que los periódicos cubanos. Pero Cuba fue el primer país del mundo, después de los Estados Unidos, donde existió un periódico. De esto estaremos hablando en The Sensitizer Live. Lléguese hasta acá. También quiero recordarles, existe un canal de YouTube al cual usted puede suscribirse, puede quedarse allí, puede también intercambiar con las personas que están conectadas por YouTube. Le pido por favor, lléguese hasta esta plataforma, hasta mi plataforma, Tony Cantero. Suscríbase, deme su like y comparte esta información para que toda persona contraria, ya no voy a decir simplemente las cyberclarias, puesto que estas siempre están al acecho en mis cuentas, pero toda persona contraria puede ser también una persona que trabaja en la información, pero que no le convenga que la verdadera información pues sea dada a conocer. Cuba fue uno de los primeros países del mundo en los cuales existió un periódico, ya ve usted. 3 siglos después de aquel gran hecho, en Cuba hoy no existen periódicos. No existen, pero no es que no existan periódicos hoy, dada la pobreza extrema en la cual la tiranía castrista ha sumido al cubano, ha sumido a la nación cubana y al Estado cubano, sino que en Cuba no existen periódicos incluso desde la era rusa. Desde que triunfó la revolución, la información se constituyó en un solo órgano, el Partido Comunista de Cuba. Esta se crea allí, esta se procesa allí, y esta, bien entendido, llega hasta usted después de las órdenes, después del aval del Partido Comunista de Cuba. Sea cual sea el medio que emita una información en Cuba, tendrá que tener el aval del Partido Comunista de Cuba. Todo es así, pero no se lo voy a contar yo voy simplemente a dar el criterio que tengo sobre lo que pienso y sobre lo que existe como prueba, como evidencia de la falta de información cubana, pero también por medio de materiales, y he traído mucho y es por eso que voy a comenzar. Por medio de materiales, pues conoceremos acá y estaremos intercambiando en The Sensitizer Live en cuanto a lo que sale de información en Cuba. No se vaya, a los que no han llegado, acérquense. Estoy en Facebook, también me pueden buscar por mi perfil principal, Tony Cantero Suárez, también por mi perfil emergente, Rafael Cantero Suárez, Rafael Antonio Cantero Suárez. También existe un grupo, una página para The Sensitizer Live, también puede suscribirse a ella. Y búsqueme también en Twitch, búsqueme también en YouNow, les estoy diciendo. En Twitter, si usted es de los amantes a las redes de los 149 caracteres, donde más está presente precisamente la dictadura castrista. Si usted anda por Twitter, pues únase. Mire también este live en la medida en que usted pues hurga en la información que sale de Cuba, en lo que usted pueda, si usted es de los que comparte como yo, o si usted es de los que crea también posts que estén destinados a hacer conocer la verdad cubana. La verdad cubana que en realidad más candente que en esta época no ha estado tampoco en ninguna. La realidad cubana que está cubierta por una nebulosa fantasmagórica, por una nebulosa de falsedades creadas precisamente por este nuevo instituto de la comunicación social y tralalala, como siempre osan llamar esos nombres enormes tan largos, verborreicos también, tanto como la verborrea socialista que siempre le ponen los comunistas o esta gente a sus ministerios. En fin de cuentas, el Ministerio Orwelliano de la Verdad, que es este Instituto Cubano de la Información Social, o de como ellos quieran llamarle, yo en realidad el nombre completo no me lo sé, no me lo voy a aprender nunca y no tengo interés tampoco en hacerlo. Orwelliano y Goebbeliano, porque si de cierta manera se le puede asociar al Ministerio de la Verdad de la novela 1984, más precisamente se le puede asociar con el Ministerio de la Propaganda Nazi, que si usted recuerda, y como tantas veces he repetido acá, y esa que más se me parece, pues este nuevo Ministerio de la Verdad, que da pena hablar de él, pero bueno, tenemos que dedicarle tiempo. Joseph Goebbels quizás se hubiera quedado hasta atónito viendo cómo los comunistas cubanos
pues han conseguido, sin siquiera tener información, porque para emitir información hay que tener información. Y ellos, en realidad, toda la información que tienen es tan negativa que en un momento dado la información que sale de Cuba, o esta que da la tiranía castrista, como es nula, como es negativa, usted bien puede decir que no existe. Y no existe la información en Cuba, no existe igualmente no existen los periodistas en Cuba, como igualmente no existen los medios de prensa en Cuba. Creo que hay uno por provincia, pero son estos ahora que por falta de papel, ahora por falta de influencia también, por falta de presupuestos, pues ellos se han dedicado a que los únicos diarios que ruedan en Cuba estén en las redes sociales. No encontrará usted un periódico verdadero. No creo que existan todavía o que existan ya. Y si por casualidad existe alguno, como les dije, es el periódico Gramma, es el diario Gramma, que, bueno, es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Es precisamente como si usted en su casa se creara un boletín para informar a sus vecinos qué es lo que está ocurriendo, cuáles son sus proyectos, qué fue lo que usted hizo y todo lo que usted en vuestra vida acontece o aconteció durante una semana, por ejemplo, si usted se crea un blog o un semanario personal. Y como de todas formas usted no tiene deseo de contarle a vuestros vecinos pues lo que pasa en su casa, cuando usted se pelea con su esposa, o con su esposo, o con sus hijos, o con sus suegros, o con sus padres, pues usted contará en ese blog lo que usted querrá, como yo de escritor, o como los demás escritores, cuando escribimos algo siempre medimos, ¿cómo lo van a coger? Bueno, en dependencia de vuestra independencia, en dependencia de vuestra libertad, pues usted, si no tiene miedo, pues usted contará siempre un poco de la verdad, pero siempre esta verdad estará arreglada. Imagínese usted si en las mentes sanas, si en las democracias, la verdad ya está arreglada, como se arregla la verdad en el comunismo. O en una dictadura, porque las dictaduras, en fin de cuentas, todas obran igual. Todas obran igual. Todas están marcadas por este concepto, o de la verdad a medias, o de la mentira a ciegas. Todo puede pasar en una sociedad dictatorial, sobre todo la entrega de información, que usted nunca podrá confiar en ella. Diciendo que quería pues hablarle en esta emisión de hoy de la información, de cómo se transmite la información en la dictadura castrista. O sea, yo no voy a dilucidar ahora cómo ellos lo hacen, porque sería fantasmagórico, sería también una visualización muy profunda para ni siquiera acertar en mi criterio, porque uno nunca sabe cómo hacen las cosas los comunistas. Son tan ilógicas las cosas que hacen, le salen también tan mal, que uno se pregunta a diario, bueno, ¿cómo pudieron improvisar para esto? ¿Cómo improvisaron para lo otro? En fin de cuentas, es como una pérdida de tiempo el ponerse a buscar la lógica comunista que usted nunca encontrará. La justicia comunista no existe. Entonces, pues, uno lo que hace es elucubrar. Dado el secretismo también que impregnan en todo lo que hacen, pues uno lo que hace es elucubrar y pensar que está descubriendo fórmulas o descubriendo la fórmula socialista, y en fin de cuentas la fórmula socialista difícilmente usted la pueda descifrar, puesto que esta no existe, son improvisadores, como he dicho. Miren, el gran Voltaire, este escritor y poeta francés, dijo esta frase: si hubiera habido censura de prensa en Roma, no tendríamos hoy ni a Horacio ni a Juvenal, ni los escritos filosóficos de Cicerón. Usted que no lo sabe, usted que hasta ahora no se ha preguntado, porque es muy lindo, es muy culto, es muy interesante siempre, pues, leer a los clásicos, interesarse a la historia, ver los últimos descubrimientos, por ejemplo, que han hecho los arqueólogos en tal o tal tema, o en tal o tal lugar, descubrimientos que pueden ser tangibles o intangibles. También se estudia la mente humana, cómo la mente humana ha evolucionado, y cómo también han evolucionado a la par de esta los sistemas humanos. Se dice desde tiempos inmemorables, y ha quedado confirmado en la actualidad con lo que se conoce de historia, que Roma ha sido hasta hoy el más grande imperio que ha, valga la redundancia, imperado en la humanidad. Fue desde Roma que se construyó el mundo occidental, y fue también desde Roma que pues esta sociedad
judeocristiana a la cual casi todos pertenecemos, pues se fundó, se desarrolló y se expandió. A Roma se le ataca por muchos costados, se le ataca por la corrupción, se le ataca por la depravación, se le ataca por haber tenido varios dictadores. En sus tiempos se llamaron emperadores, pero en fin de cuentas todos eran dictadores, puesto que incluso si eran puestos a dedo o eran designados por un congreso, estos dictadores eran designados, no era nadie que ganaba el puesto en votación unánime. Existieron quizás en la antigua Grecia, existió un sistema de democracia, vamos a decir, más bien primitivo, pero que fue un poco más democrático que el de Roma. En la antigua Roma, los emperadores, los césares, pues eran más bien dictadores, pero incluso si Roma se convirtió de un reino en un imperio, incluso así la cultura no fue censurada. Incluso así la evolución técnica, los conocimientos, el arte no fueron nunca censurados, incluso y a pesar de el deseo imperial. Incluso y a pesar de esto, y es por eso que le digo, nunca se preguntó usted cómo desde allá tan lejos nos han llegado cosas que hoy pues conocemos. Imagínense, hace unos 1600 y pico de años que desapareció el Imperio Bizantino, que fue la parte oriental del Imperio Romano. Hace quizás casi 2 milenios que desapareció el Imperio Romano. Hace un poco más o casi 3 milenios o 2 milenios y medio que desapareció el Imperio Griego. Pero sin embargo, no me tome, siempre lo digo, no me tomen a la letra con las fechas que doy. Las fechas que doy son parte de lo que yo acá dilucido, de lo que yo acá hablo y de lo que he aprendido, pero las fechas, como de todas formas estamos debatiendo, estoy hablando, estoy siendo elocuente, pues yo no me preparé para saber en qué fecha o en cuál fecha exacta pues se acontecieron las cosas. Simplemente les estoy diciendo, dándoles fechas aproximativas para que vean que sí Cicerón, sí Horacio, sí Juvenal, sí incluso los grandes filósofos griegos y romanos y los grandes pensadores de la época han llegado hasta nosotros con todas las contradicciones que se le puedan achacar, es porque precisamente en estos sistemas, en estos imperios, se censuró muy poco. Se censuró muy poco, si no, usted no los conociera. Porque si los hubieran censurado, pues, hubiera pasado lo que de hecho se hubiera sabido. Primeramente se hubiera sabido, y segundo, pues le hubiera pasado lo que a tantos escritores de estos tiempos, que incluso han perecido, y periodistas igualmente, que incluso han perecido por meramente querer llevar la información tal como es, o escribir libros que han desvelado ciertas informaciones o ciertos momentos de la historia en los cuales se han visto inmiscuidos otras personas, y que finalmente toda esta literatura ha llegado hasta nuestros días. Si esta literatura ha llegado hasta nuestros días y usted se pregunta cómo ha sido, pues ha sido así. Ha sido porque a partir de la historia la censura ha poco a poco ido en declive en la medida que el hombre evoluciona y en la medida que los sistemas sociales han evolucionado. No queda duda. Hoy conocemos a los grandes clásicos de la humanidad, incluso de la época en la cual no había escritura, de la época en la cual no había precisamente libros, inclusive propiamente dicho, o literalmente dicho, y así sí se puede decir, literalmente dicho. Hubiera muchas épocas que hoy conocemos y de las cuales tenemos datos, y en aquellas épocas pues todavía ni se leía. Llegado a nuestra época, que es la que nos concierne, si usted conoció a Juvenal, si usted conoció a Cicerón, si usted conoció a Platón, si usted conoce a toda esa pleyada de grandes hombres, de grandes pensadores, a ver, pregúntese usted ahora, ¿a quién conoce usted? Vamos a decir. Primeramente, del fascismo no se conoce a casi ningún escritor de aquella época, no se conoce a casi ninguno, se conocen, pero se conoce muy pocos de la época dictatorial, quiero decir, de los que estuvieron contra Hitler, porque
de los que daban propaganda para Hitler, bien entendido, todos estos libros, pues usted los puede encontrar en las bibliotecas. Puede tomarlos como bibliografía si usted decide estudiar. Así ha pasado, también pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde la información fue igual de censurada, y usted hoy conoce a muy pocos autores soviéticos de la era soviética que no hayan estado, o los conoce bien entendido, pero solo a los que estuvieron desde el principio, pues en acuerdo con la Revolución Socialista de Octubre, y luego con sus líderes, primero Lenin, luego Stalin, y ya usted sabe cuántos hasta que llegó Gorbachev, y con él pues el declive completo, la desaparición del campo socialista. No aparece casi ninguno. Todo el que ha estado en contra, todo el que ha sido censurado o su obra ha sido eliminada por completo, y de estos hay muchos, e incluso los hay muchos escritores, pero también los hay pintores, y los hay de casi todas las artes, en los cuales personas que han sido pues censuradas durante periodos dictatoriales profundos. Sinceramente, hoy de los escritores cubanos, ¿a quién podemos mencionar? ¿A los mismos de siempre? ¿A los de hace 40 años? ¿A los de hace 50 años? ¿A los de hace 60 años? Es de eso que vive el cubano. De la historia de lo que tuvo. De la historia de lo que tuvo. La información que se maneja en Cuba en cuanto a literatura es siempre antigua, es siempre obsoleta, es siempre arcaica, y solo nos recuerda que los grandes clásicos cubanos también existieron. Pero ¿qué sabe usted de los escritores cubanos que pues han escrito grandes libros desde 1959? Usted sabe muy poco. Primeramente porque al no ser los clásicos, los primeros clásicos de principios de la revolución, que son los que son ensalzados, todos estos que en una época pues hasta sirvieron a la revolución en sus primeros años, pero que se desencantaron rápido y tuvieron que emigrar, como Cabrera Infantes, como tantos. No voy a mencionar nombres porque si no el enredo va a ser mayor mencionando nombres, y tampoco hace falta. Hay muchos escritores cubanos de principios de revolución que fueron conocidos y que son hoy más conocidos por el acto de haber disentido con Fidel Castro y de haber abandonado Cuba, que por las obras que ellos mismos escribieron. Si hablamos de unos y hablamos de otros, más se conocen las obras que escribieron en Cuba, y quizás a alguno de los grandes escritores cubanos se le conoce por una gran obra que escribió fuera, pero quizás porque esta fue o su testamento póstumo, sí, como a Reinaldo Arenas, por ejemplo, o quizás otros que hayan escrito una gran obra y esta obra haya quedado pues para marcar la historia de un momento dado de la vida cubana, incluso si se escribió fuera. Pero de los escritores que han quedado en Cuba, ¿qué sabe usted? No sabe nada. De los periodistas que han quedado en Cuba, ¿qué sabe usted? No sabe nada. Lo único que se destila en Cuba es lo que el gobierno cubano, lo que la dictadura castrista ha decidido que se sepa. La única información y los únicos periodistas que tienen acceso a los medios de información en Cuba son estos periodistas que han decidido pues bajar la cabeza, decir, ok, yo quiero participar, yo voy a colaborar, y bueno, han bajado la cabeza y han seguido ahí, y usted los ha visto años y años y años, a los mismos se han puesto viejos, e incluso después de viejos los siguen mencionando. ¿Por qué? Porque es igual lo que pasa con los periodistas socialistas que con los periodistas que disintieron y se retiraron de la isla. Solo se conoce a los que históricamente han pues estado. No se conoce, hay una gran pleyada de escritores cubanos, por ejemplo, grande, larga, desde 1960 hasta nuestros días. Son muchos los que han sido publicados en el mundo entero y que han publicado grandes obras que los cubanos no conocen. Son incluso muchos los periodistas cubanos que radican hoy en Cuba, o muchos periodistas, escritores, quiero decir, ensayistas, dramaturgos, que están hoy en Cuba y que se les conoce simple y llanamente porque el Partido Comunista de Cuba los ha puesto en la avanzada, pues es lo que le queda, los ha puesto en la avanzada de la intelectualidad cubana. Pero si usted va a buscar obras, usted conoce más a los nombres que a las obras de estas personas. No se conoce a ninguno. Lo que quiere decir que las futuras generaciones de cubanos van a tener muy poca cultura, incluso si van a tener un poco más de cultura cuando se deje la revolución que la que tienen estos cubanos que viven ahora en la isla, pues incluso como la memoria histórica ha sido un poco corrompida
como la memoria histórica ha sido un poco borrada, pues la información ha sido censurada o anulada por completo, pues ahí veremos que el cubano tendrá en un momento dado que ponerse a censar, a hacer censos de dónde están los escritores cubanos para volver a traer a la isla esta cultura que literalmente se emigró, se fue. La cultura cubana se fue. Los diarios de información cubanos, desde que, por ejemplo, el creador de la revista Bohemia, desde que decidió emigrar, exiliarse, contar su verdad y luego ahorcarse, pues ahí comenzamos a ver, ahí comenzamos a conocer, y no es que los cubanos lo hayamos conocido en el momento exacto, puesto que la información precisamente no se dio, estuviera podido perderse para la historia si Internet no hubiera recuperado toda una gama de información perdida. Todo esto hubiera podido perderse para la historia. No hubiéramos sabido nunca los cubanos que en realidad la información en Cuba, que en realidad la revista Bohemia, que tanto colaboró antes de la revolución con Castro, que era una revista de un país democrático, incluso si se decía que Batista era un dictador, que era un régimen dictatorial, todo lo que hayan querido pues ponerle como adjetivo negativo al régimen de Batista, que nadie dice que fue bueno, pero mire usted cómo la revista Bohemia, que tanto colaboraba con las fuerzas comunistas y otros periódicos, pues existieron sin problema en la época batistiana y no se cerró ninguno. Después, y esto marca el principio de la gran vergüenza intelectual cubana, vamos a decir, el principio de la gran vergüenza de los medios informativos cubanos, cuando este director de la revista Bohemia se marchó de Cuba y decidió pues ahorcarse él mismo, avergonzado él mismo por lo que había hecho, por toda la gran cantidad de mentiras que había ayudado a inocular en la sociedad cubana. Este hombre pidió perdón. ¿De qué le valió? De nada, puesto que en tal acto de cobardía, en vez de hablar, pues prefirió morir. Se pudo rescatar para la historia su testimonio, se pudo rescatar para la historia el porqué y cuál fue la razón que lo obligó a irse de Cuba y cuál fue la razón que lo obligó a suicidarse, pues este acto cobarde de todas formas, incluso así, pues no encontrará perdón en la Cuba de hoy. No encontrará perdón en la Cuba de personas que informadas pues han dejado o hemos dejado de ser ignorantes y nos hemos dicho toda la mentira, toda la mentira que nos han hecho creer desde el principio de la revolución hasta nuestros días, pues será borrada. Vamos a llevar a Cuba la verdad. ¿Por qué? Porque hay toda vamos a decir, toda una generación de cubanos, incluso si no tenemos todos la misma edad, pues es una generación de cubanos libres que estamos hoy todavía en activo, los unos más jóvenes que los otros, los unos más cultivados, los unos más interesados que los otros, pero en fin de cuentas somos una pleiade, somos un equipo de personas anónimas, conocidas, que saben más, que son o que han sido funcionarios en Cuba, que son o que han sido intelectuales en Cuba, que son o que han sido personas de a pie en la Cuba de hoy y que están decididos a, pues, en esta época de Internet, a dejar conocer, a hacer conocer al mundo entero la verdad sobre Cuba. La verdadera verdad, la realidad, y no la que hasta ahora ha transmitido el ICRT, el antiguo ICRT, y la que ha comenzado ya a transcribir o a retranscribir de manera falsa, pues este nuevo Ministerio de la Verdad, si así también lo quieren llamar, que viene de crear la dictadura castrista hace simplemente 2 semanas. Ya ve usted cómo, si usted conoce la historia, quiere decir que todo tiempo pasado quizás sí fue mejor. Que todo tiempo pasado quizás sí fue mejor. Porque usted conoce a los clásicos. Y si los clásicos existen y se han llegado hasta nuestros días con sus contradicciones, con todo lo que incluso mire usted a Galileo Galilei, si usted lo conoce, es porque censurado sí, pero anulado no. Entonces, vamos a...